un hombre con millones de dólares, amigos poderosos y un secreto oscuro que sacudió al mundo. Esta es la historia de Jeffrey Epstein, uno de los casos más misteriosos y perturbadores de la historia reciente, un financiero enigmático que amasó una fortuna a través de inversiones y un estilo de vida ostentoso, atrayendo a las élites del mundo, mientras ocultaba su siniestra red de abusos y manipulaciones, ya que tras el glamour de su vida se escondían acusaciones escalofriantes que comenzaron a salir a la luz, revelando un patrón de conducta depredador que finalmente lo llevó a ser arrestado en 2019, cuando las investigaciones comenzaron a destapar un sinfín de secretos oscuros sobre su círculo cercano, exponiendo conexiones con personajes influyentes y mostrando cómo el poder había permitido su impunidad durante años, todo esto culminando en el enigmático y controvertido suceso de su muerte en prisión, donde las circunstancias aún son objeto de teorías descabelladas y especulaciones, dejando a la opinión pública en la incertidumbre y cuestionando la veracidad del relato oficial, porque tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero el nombre de Jeffrey Epstein seguirá siendo sinónimo de uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Con cada nueva revelación, el caso de Epstein se tornaba más sombrío y complicado, atrayendo la atención mundial y generando un clamor por justicia que resonaba en cada rincón del planeta, mientras periodistas y activistas indagaban en los secretos que él había cuidadosamente enterrado, creando un imán para teorías de conspiración que aún hoy danzan entre la realidad y la ficción, ya que su isla privada, Little St. James, se convirtió en un símbolo de su dominio sobre una vida de lujo y depravación, un lugar donde las supuestas atrocidades se llevaron a cabo lejos de los ojos del mundo, dejando un rastro de víctimas que al fin comenzaron a hablar y exigir respuestas, un clamor que no solo buscaba justicia por ellas, sino también arrojar luz sobre un sistema que aparentemente había permitido que Epstein operara con total impunidad, porque a medida que el tiempo avanza, la pregunta persiste: ¿cómo podía alguien con tanto poder y recursos haber logrado engañar a tantos durante tanto tiempo? Mientras las víctimas comenzaban a reclamar su voz, el eco de sus historias llenó las calles con manifestaciones que exigían un cambio, una lucha por la justicia que no podía ser ignorada, mientras el mundo observaba atentamente cómo se desenredaba la red de complicidad que había protegido a Epstein y a aquellos que caminaban a su lado en las sombras del poder, porque a pesar de su muerte, el legado de Epstein continúa influyendo en el panorama social y político actual, manteniendo viva la conversación sobre el abuso de poder, la explotación y la necesidad de rendición de cuentas para aquellos que creen estar por encima de la ley, lo que ha llevado a documentales, libros y discusiones interminables que intentan desentrañar los secretos más oscuros de su vida, ya que su caso no solo es un recordatorio de las terribles injusticias que pueden ocurrir cuando la riqueza se enfrenta a la impunidad, sino también una llamada a la acción, porque el dolor de las víctimas perdura y la búsqueda de la verdad sigue siendo un camino sin fin que muchos están dispuestos a recorrer. Mientras el misterio de su muerte permeaba el ámbito público, se alzaban voces que cuestionaban la narrativa oficial, creando un crisol de teorías y especulaciones que abarcaban desde conspiraciones gubernamentales hasta la complicidad de figuras influyentes, llevando a muchos a preguntarse si realmente había sido un suicidio o si había otros factores en juego, pues la desconfianza hacia las instituciones fue creciendo y alimentando un fervor crítico hacia la forma en que se manejaron las acusaciones y el posterior encarcelamiento de Epstein, revelando no solo el oscuro trasfondo de su vida, sino también una red más amplia de complicidades que aún permanece oculta, mientras testimonios de quienes se atrevían a hablar comenzaban a salir de las sombras, recordándonos que detrás del escándalo hay historias reales de dolor y lucha, donde cada voz cuenta y cada experiencia es importante, lo que demuestra que el impacto de su caso va mucho más allá de su propia vida, convirtiéndose en un símbolo de la necesidad de enfrentar aquellos poderes que intentan silenciar la verdad, llevando a la reflexión colectiva sobre la moralidad, la justicia y el papel que cada uno de nosotros juega en la protección de los más vulnerables. Así, el caso de Jeffrey Epstein se transforma en un espejo donde la sociedad debe mirarse, presentando una compleja red de complicidad y abuso que desafía nuestras nociones de justicia y poder, mientras las protestas se multiplican y el clamor por respuestas crece entre aquellos que se niegan a permitir que su historia se apague en el olvido, porque cada nuevo desarrollo en el caso reaviva los debates sobre la ética, la responsabilidad y la urgencia de proteger a las víctimas de abusos, demostrando que la lucha por la verdad es un camino difícil pero necesario, ya que a medida que surgen nuevos testimonios e investigaciones, el legado de Epstein sigue vivo, alimentando tanto la curiosidad como la indignación, recordándonos
sabemos que tras cada escándalo hay personas reales que buscan curación y justicia, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en garantizar que nunca más se repitan tales atrocidades, mientras que las sombras de sus acciones persisten, simbolizando un sistema que aún necesita sanar y un futuro que todavía tiene la oportunidad de cambiar.